Bueno chicos, en este video quiero hacer un resumen de lo visto en la clase de hace 8 días, prácticamente la clase del 31, perdón, del 1 de agosto. Esto pues teniendo en cuenta que no hicimos la grabación de la clase, el desarrollo de la clase. Entonces aquí quiero recopilar los puntos claves de lo que se dijo durante esa clase. ¿Listo? Entonces empecemos por la parte inicial, que fue hablar sobre las mediciones de potencia, y empezamos a hablar sobre el concepto de potencia instantánea. Entonces decíamos que la potencia instantánea pues la definíamos como la relación entre el voltaje y la corriente, ¿cierto? Según la ley de Watt, en un instante de tiempo cualquiera o un instante de tiempo puntual. ¿Listo? Entonces hablamos que, por ejemplo, en voltaje DC nosotros siempre hablamos de que potencia es igual a V por I, voltaje por corriente. Eso teniendo en cuenta que la potencia o el voltaje y la corriente en una señal DC pues se mantiene constante. Entonces, pero veíamos que en el caso de la corriente alterna eso no era así, porque pues bien sabemos que el voltaje alterno pues se representa a través de una función senoidal. Entonces acá vamos teniendo unas variaciones de voltaje, y si vamos teniendo unas variaciones de voltaje pues también vamos a tener unas variaciones de corriente. Entonces podríamos con la potencia instantánea, el valor de potencia instantánea, calcular la potencia por ejemplo, en este punto, en este punto, o en este punto, en este, o en este, o en este, o en cualquier punto del recorrido de la onda. ¿Listo? O en cualquier intervalo de punto del periodo de la onda. Entonces, esa es la potencia instantánea. Bien. También pues hice una breve aclaración donde les comentaba que potencia siempre la hemos conocido como potencia es igual a V por I, ¿cierto? Pero la potencia, en este caso potencia instantánea, no necesariamente la vamos a expresar siempre en términos de voltaje y de corriente, sino que lo podemos expresar como potencia es igual a V cuadrado sobre R. ¿Y esto por qué? Según la ley de Ohm, entonces nosotros tenemos que voltaje es igual a I por R. Entonces, corriente es igual a V sobre R. Si yo reemplazo esta I aquí, pues voy a tener de que potencia es igual a V por V sobre R. Y esto es lo que tengo acá, V por V, V cuadrado sobre R. Entonces esta sería una forma de expresar la potencia en términos de voltaje y de resistencia. Esta sería otra forma en términos de voltaje y de corriente. También podría expresarla en términos de corriente y resistencia. Potencia es igual a I cuadrado por R.
¿Listo? Siguiendo este mismo razonamiento. Entonces tenemos de que si voltaje es igual a I por R, entonces reemplazo esta B, la puedo reemplazar aquí, y eso nos quedaría que potencia es igual a B, pero B es I por R, entonces I por R, ¿cierto? ¿Por quién? Por I. I por I me da I cuadrado por R. ¿Listo? Entonces, esas fueron unas pequeñas aclaraciones que hicimos durante la clase. Bien. También hablamos sobre la convención de los signos y decíamos que si la potencia es positiva es porque el dispositivo absorbe potencia, y si la potencia es negativa es porque el dispositivo entrega potencia. Bien, y eso lo hicimos la aclaración analizando el funcionamiento de las diferentes cargas que podemos tener en un circuito. Entonces tenemos cargas resistivas, capacitivas e inductivas. Bien. Entonces vamos a abrir esa simulación para ver un poco el comportamiento de la corriente y del voltaje en los condensadores. Uy, se generó un error. Ahora vamos a abrir. Me dice que si deseo recargar el proyecto que está abriendo, yo creo que sí. Bien, ahí tengo mi simulación con las tres tipos de cargas: un condensador, una bobina, un inductor y una resistencia. Bien. También hablábamos que las características que tiene un condensador, tanto en continua como en alterna. Entonces decíamos que un condensador, ponemos aquí un condensador con una fuente de voltaje continuo. Si nosotros miramos en el tiempo, el voltaje de la fuente pues va a ser constante. Pongamos, démosle un valor más 12 voltios. Listo. Porque vamos a tener más 12 voltios. Y ahora, ¿cómo sería el voltaje en el condensador? Entonces vamos a tener que el condensador en un instante inicial va a ser 0 voltios y él se va a comenzar a cargar hasta llegar a un valor muy próximo al de la fuente. Cuando esto pasa, cuando el condensador ya se ha cargado, es decir, ya está en régimen permanente, es decir, ya llegó al valor de la fuente, la corriente ya en ese entonces, como no hay una diferencia de potencial, es decir, el voltaje que hay en la fuente es prácticamente es el mismo del condensador, perdón, el voltaje del condensador prácticamente es el mismo de la fuente. Si estos dos voltajes son iguales, quiere decir de que por aquí la corriente que había, que se presentaba
para poder empezar a cargar este condensador ya no está. O sea que esta corriente desaparece. ¿Por qué? Porque el condensador ya se cargó. Entonces, según la ley de Ohm, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Si esta corriente ya es cero, miren el voltaje. El voltaje del condensador pues ya es muy próximo al de la fuente, digamos que es 12 voltios. ¿Y qué valor tendría que tener esta R para que esto me dé cero, la corriente me dé cero? Pues entonces el valor de la resistencia tendría que ser muy alta, muy grande, una R extremadamente grande. ¿Para qué? Para que este número de aquí dividido entre una resistencia o un valor muy grande me dé cero. Entonces, si esta resistencia es muy grande, podemos decir de que el condensador se va a comportar como un circuito abierto. Recuerden que un circuito abierto prácticamente es una resistencia infinita. Entonces, podemos anotar aquí esto. Vamos sacando aquí unas pequeñas conclusiones. Entonces, cuando un condensador ya está cargado, podemos decir que se comporta como un circuito abierto. Pues ojo con esto, un circuito abierto. Y esto, estamos hablando de un condensador en DC. Si un condensador se comporta como un circuito abierto, esto quiere decir de que la resistencia tiende a infinito. ¿Listo? Pero ¿cómo así que la resistencia? ¿Cuál resistencia? Pues bien, resulta que los condensadores tienen una componente resistiva que se llama, se le conoce como reactancia capacitiva, y se define con las letras X o Z. Entonces esto es reactancia capacitiva. Y la reactancia capacitiva se define como 1 sobre 2pi F, corrigamos esta F C, donde C es la capacitancia del condensador y F es la frecuencia. Bien, entonces si miramos esto desde el punto de vista matemático, ¿cierto? Si miramos esto, la reactancia capacitiva desde el punto de vista matemático, aquí hay un término interesante que es la frecuencia.
Si nosotros estamos hablando de el comportamiento del condensador en DC, pregunta, entonces, una pregunta que nos podemos hacer es, bien, ¿cuál es la frecuencia de este circuito? Si nosotros miramos la gráfica de voltaje, aquí la fuente que nos está entregando, pues vamos a ver de que el voltaje siempre es constante. No tenemos una variación o no tenemos una señal periódica. Entonces podemos decir de que la frecuencia aquí en este circuito es 0. Y si resolvemos esto, pues tenemos que 2 por pi por 0 por c, todo esto nos da 0. Y 1 sobre 0, pues 1 sobre 0 no está definido. No se puede dividir entre 0. ¿Listo? Si nosotros lo miramos con otro razonamiento, entonces miremos por ejemplo 1 dividido entre 1 me da 1, 1 dividido entre 10, 0.1, 1 dividido entre 1 me da 1, 1 dividido entre 0.1 me da 10, 1 dividido entre 0.01 me da 100, 1 dividido entre 0.001 me da 1000, 1 dividido entre 0.0001 me da 10.000 y así sucesivamente. Entonces, si dividimos 1 entre un número cada vez más y más pequeño, nos va a dar un valor más y más grande. Entonces si dividimos 1 entre el valor más pequeño, que es 0, pues nos va a dar un valor muy grande. ¿De qué? De impedancia. Entonces recordemos, la reactancia capacitiva la podemos decir que es la impedancia, la componente resistiva del condensador. Entonces miren que se cumple. Si la frecuencia es 0, esto tiende a algo muy grande, tal como lo hemos hablado minutos atrás. Bien, entonces en un circuito resistivo nosotros decimos que la resistencia se opone ¿a qué? A la corriente o al flujo de electrones, que es corriente. Si nosotros aquí tenemos reactancia capacitiva, que también es una impedancia o una resistencia, llamémoslo así, ¿a qué se estaría oponiendo? Pues bien, miremoslo aquí en esta gráfica. Podemos ver que en un instante muy pequeño de tiempo el voltaje de la fuente ya es 12 voltios, pero el voltaje en el condensador no es 12 voltios. Miren que él se va incrementando de una manera exponencial, pero no es de manera inmediata, ¿cierto? Él se va cargando en un tiempo determinado, pero no es inmediato. O sea que aquí hay una variación de voltaje de 0 a 12 en un instante de tiempo prácticamente muy pequeño, el orden de los milisegundos, nanosegundos, microsegundos. Pero ese cambio de voltaje no se ve reflejado de manera inmediata en el condensador. O sea que nosotros podemos decir que el condensador se opone, háganlo bien,
el condensador se opone, la impedancia se opone a los cambios bruscos de voltaje. Mire, voltaje 0 cambia bruscamente de 0 a 12. De 0 a 12 cambia bruscamente, pero en el condensador no es así. De 0 comienza a incrementarse de manera exponencial hasta llegar a 12. Entonces aquí otra conclusión muy importante sobre los condensadores. Los condensadores se oponen a los cambios bruscos de voltaje. Es por eso también que podemos decir de que los condensadores los podemos utilizar como filtros. ¿Listo? Bien, entonces tenemos unas conclusiones bastante interesantes. Aquí tenemos una. Cuando un condensador ya está cargado, podemos decir que se comporta como un circuito abierto. La resistencia o la impedancia en el condensador, en DC, estamos hablando en DC, tiende a infinito. Y esto en términos generales, los condensadores se oponen a los cambios bruscos de voltaje. Bien. Ahora, ¿qué pasa si ya la frecuencia, si ya tenemos frecuencia? ¿Listo? Es decir, ya no estamos hablando de un circuito en DC, sino que tenemos una fuente sinusoidal conectado a un condensador. Aquí tengo un PS. Listo, aquí voy a dibujar las gráficas. Entonces tengo a BS. Y si esto es un voltaje sinusoidal, esto va a tener una forma de onda de este tipo. Bueno, imaginémonos que es sinusoidales. Los semiciclos son igualitos, solo que con el mouse es un poco complicado dibujarlos. Bien, si tenemos aquí nuestra onda senoidal de nuestra fuente, volvamos a hacer el mismo razonamiento. Inicialmente este condensador está descargado. Si este condensador está descargado y aquí tenemos el semiciclo positivo, vamos a tener una corriente que se genera hacia el condensador para que este se empiece a cargar. Ahora, si este condensador está descargado, podemos decir que su impedancia es 0 o es muy bajita. Entonces, si miramos desde el punto de vista de la ley de Ohm, resistencia es igual a B sobre I. Este voltaje de la fuente ya lo tenemos aquí, ya lo conocemos, es de su S. Y si esta resistencia es muy pequeña inicialmente porque está descargado el condensador, es decir, tiende a 0,
¿qué pasa con esta corriente? ¿Qué valor debe tomar la corriente para que esto me dé muy pequeño? Pues debe ser una corriente muy grande. O sea que aquí voy a tener la corriente máxima. Bien, entonces voy a dibujar la corriente. Si en el instante inicial tenemos un voltaje que ya empezó a incrementarse, ¿cierto? El voltaje, perdón, la corriente en el condensador ya empieza a hacerse máxima. ¿Por qué? Porque la resistencia tiende a cero. ¿Por qué? Porque el condensador está descargado. Entonces, permítanme, yo aquí dibujo con líneas mejor, más rápido. Ahí lo tenemos. Y vamos a cortarlas. Bien, entonces inicialmente la corriente va a ser máxima, y a medida que el voltaje vaya disminuyendo, ¿cierto? El condensador ya va a quedar cargado y la corriente va a ser cero. Entonces, también aquí yo termino de dibujar acá, y la onda de corriente sería por la mitad, por aquí. Y terminemos de dibujarla. Bien. Borramos esto, de hecho. Entonces miren, inicialmente el voltaje, se presenta el voltaje en la fuente y la resistencia en el condensador es muy pequeña, y si es muy pequeña la corriente se hace máxima. Por eso no arranca en cero la corriente. En un instante inicial de tiempo muy pequeño, la corriente se incrementa hasta el valor máximo, y a medida que el condensador se empieza a cargar, ya la corriente comienza a caer. Cuando el condensador ya está cargado completamente, la corriente cae a cero. ¿Listo? Bien. Entonces, una vez el condensador, ya haya pasado el semiciclo positivo, ¿cierto? El condensador se carga, la corriente se hace cero,
Y cuando el condensador cuando empieza el semiciclo negativo, es decir, este potencial se hace negativo y aquí tenemos el potencial en el condensador positivo. ¿Qué pasa con el condensador? Se comienza a descargar. Entonces el sentido de la corriente cambia. ¿Listo? Entonces el sentido de la corriente comienza a cambiar. Bien. Entonces eso nos da a entender de que el condensador va a estar en un proceso de carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga. Miremoslo en simulación. Podemos ver mejor, de una mejor manera, las gráficas. Vamos a quitar este medidor, este y este. Vamos a darle play a la simulación. Bien. Entonces aquí en azul tengo la gráfica de voltaje. Voy a cambiarle un poco, voy a cambiarle el color para que la podamos ver mejor. Voy a ponerla de color verde y voy a aumentarle el trazo. Tenemos la gráfica de voltaje y vamos a ver la gráfica de corriente. Vamos a multiplicarla por un valor cualquiera para verla un poquito más grande. Un poco más. No tanto. A ver, un poco menos. Ahí. Y también vamos a hacer la línea un poco más gruesa. Listo. Entonces, tal como lo dibujé en este lado de acá, vemos que la corriente en un punto inicial, miren, un instante de tiempo muy pequeño, tiende a hacerse máxima. Cuando se presenta el voltaje, se empieza a presentar una variación de voltaje, la corriente ya se hace máxima, es decir, que comienza a circular corriente por el circuito. ¿Para qué? Para cargar al condensador. Entonces, una vez el voltaje en el condensador llegue al voltaje de la fuente, es decir, se haya cargado, la corriente cae a un valor de 0. ¿Listo? A un valor de 0. Y cuando empiece el semiciclo negativo de la fuente, el voltaje, la corriente en el condensador cambia de sentido. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el condensador se empieza a descargar. ¿Listo? Entonces, claro eso. Bien.
Entonces, si ustedes observan la gráfica, miremos esta gráfica de acá. Si nosotros miramos esta gráfica que es de voltaje versus esta de corriente, podemos ver que en el tiempo ¿qué se presenta primero? Esto es acá. ¿Qué se presenta primero? Se presenta primero la corriente respecto al voltaje. Miren, primero se presenta un valor de corriente, ¿cierto? Un valor acá de como de 14 y pico, y luego sí empieza a aparecer el voltaje. De hecho, vamos a colocar aquí una resistencia. Y vamos a medir acá. Vamos a darle otra vez una ganancia a la corriente. Entonces, si damos una aquí, miren, la gráfica en amarillo es la gráfica de la corriente y la roja es la gráfica de la fuente, y la verde es el voltaje en el condensador. Entonces, como pueden observar, primero tenemos corriente y luego sí tenemos voltaje. ¿Listo? ¿Está claro eso? Entonces, aquí lo podemos ver también. Primero tenemos corriente y luego voltaje. Podemos entonces concluir que un condensador adelanta la corriente respecto al voltaje. Esto es súper importante, es muy importante. Un condensador adelanta la corriente respecto al voltaje. ¿Y por qué pasa eso? Pues lo podemos mirar con el razonamiento que hicimos hace un momento. Si el condensador se opone a los cambios de voltaje, entonces es una restricción al voltaje. Es como si lo miráramos desde el punto de vista de una carrera. Si el condensador es una barrera o una resistencia a los cambios de voltaje, pues estás colocando una restricción al voltaje. Entonces, ¿quién va a llegar primero? La corriente. ¿Listo? Entonces, conclusión: un condensador adelanta la corriente respecto al voltaje. Bien. Ahora, si nosotros miramos la corriente en el tiempo en el condensador, vamos a decir que la corriente en el tiempo va a ser igual a ¿qué? A la capacitancia, que es un parámetro del condensador, ¿por quién? Por las variaciones del voltaje. Recordemos que el voltaje en el condensador en un instante inicial es 0 y luego pasa a un valor muy cercano al de la fuente. Entonces, si nosotros tenemos unas variaciones, lo podemos expresar como delta
de B. Y esa variación ocurre en un instante de tiempo, en una variación de tiempo, ¿cierto? Desde un tiempo inicial t sub 0 hasta un tiempo final. Matemáticamente esto se expresa como un delta de t. Bien. Ya escribiéndolo de una manera más formal, podemos decir que la corriente en el condensador es igual a C por la derivada del voltaje sobre la derivada de del tiempo. Entonces la corriente en un condensador es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje respecto al tiempo. Listo. Entonces vamos a quitar esto de aquí, pongámoslo acá. Bien. Y si yo quiero calcular el voltaje en un condensador, ¿cómo lo haría? Pues muy sencillo. Si partimos de esta ecuación, pues aquí tenemos el voltaje. Pero es que está con una derivada. Listo, no hay problema. ¿Cómo eliminamos una derivada? Entonces integramos en ambos lados para eliminar esa derivada. Entonces la corriente con respecto al tiempo es igual a la integral de C de V de t, ¿cierto? Por dt. Bien. Ahora la integral de la corriente, C es una constante, sale de la integral, y la integral, si nosotros integramos una derivada, pues esto se elimina. Listo. Y básicamente me queda que C, que eso es C por B, de sub C, el voltaje del condensador. Como lo que necesito es el voltaje, entonces despejo voltaje. Voltaje en el condensador es igual a 1 sobre C por la integral de la corriente respecto al tiempo. Esto es por dt. Listo. Ahí tenemos la definición de el voltaje en el condensador. Entonces, en modo de resumen, tenemos varias cosas importantes. Un condensador adelanta la corriente respecto al voltaje, y un condensador se comporta como un circuito abierto en DC, ¿cierto? Es decir, que su impedancia tiende a infinito. Entonces, hasta aquí pues esta parte de lo que vimos en la clase anterior respecto al condensador. Y esto con el objetivo de poder explicar un poco lo de la relación de potencia o la convención de signos en las diferentes cargas. Entonces,
para finalizar esta parte, nosotros miremos esto, miremos la potencia en el condensador. Si yo agrego un trazo y en ese trazo digo que I, voy a calcular la potencia, que es I en el condensador por el voltaje en el condensador, que es BB2 positivo, y doy OK. Aquí voy a tener la gráfica de potencia. Vamos a darle, multiplicarla por un valor para que sea más grande. Ahí la tenemos. Cambiemos, no, así. Entonces aquí de una manera muy clara podemos observar que un condensador en un semiciclo de la onda, permítanme conecto el cargador, si no se muere el equipo. Ahí está. Entonces tenemos que en un semiciclo de la onda, en el semiciclo positivo, el condensador consume potencia, miren, la potencia es positiva, y en el mismo semiciclo entrega potencia. ¿Listo? Entonces, en un semiciclo de la onda, en el semiciclo positivo, miren, aquí está, el condensador absorbe potencia porque la potencia es positiva, y en el mismo semiciclo positivo entrega potencia. ¿Esto por qué? Porque el condensador se carga, absorbe potencia, y se descarga, entrega potencia. Es por eso que aquí en la diapositiva tenemos que, si miramos la potencia instantánea, es decir, en cualquier punto del tiempo, vamos a poder tener potencias positivas y negativas. Y aquí lo dice, el dispositivo entrega potencia cuando tenemos potencias negativas. Y el dispositivo absorbe potencia cuando tenemos potencias positivas. Si miráramos en un circuito no capacitivo sino resistivo, ¿qué vamos a tener? Bueno, tendremos que volver a simular. ¿Qué vamos a tener? Pues entonces agreguemos otra onda donde vamos a tener la corriente por el voltaje B3 positivo. Ahí está. Y eso vamos a multiplicarlo por... No multipliquemos todavía. Bueno, vemos que está dando una gráfica muy pequeña, que es por 50. Ahí está. Pero, a ver, aquí hay algo mal y estamos hablando de corriente en el condensador. No, es corriente en la resistencia. Corriente en la resistencia en R2.
esto básicamente, aquí tenemos, es un tema con el signo, ahí está, y no lo multiplicamos por 50. Ok, ahí está. Entonces miren que en el caso de las resistencias, de las cargas resistivas, la potencia siempre es positiva. Positiva en el semiciclo positivo de la onda, y en el semiciclo negativo de la onda, o sea, voltaje negativo, a pesar de que el voltaje es negativo, la potencia es positiva. Entonces, en un circuito resistivo siempre tenemos potencias positivas. ¿Por qué? Porque una resistencia siempre absorbe potencia. Absorbe potencia. Absorbe potencia. Siempre absorbe potencia. Caso que no pasa con el condensador. El condensador absorbe potencia y entrega potencia. Por eso tenemos potencias positivas y potencias negativas. Bien, si quisiéramos mirar el comportamiento ya no en una resistencia y no en un condensador, sino en una inductancia, pues vamos a ver un comportamiento similar al del condensador. A ver, miremos el voltaje, ahí está, y miremos la corriente. Bajémosle el valor a esta resistencia, un valor de un ohmio, como si no existiera una resistencia ahí. Bien, voltaje, démosle una ganancia, ahí está. Entonces, en el caso de la bobina, el comportamiento es similar al de un condensador, pero si ustedes observan aquí en la gráfica, lo primero que se está presentando es el voltaje. Mírenlo aquí. Primero es el voltaje y después la corriente. Caso contrario al del condensador. Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente, ya para finalizar con este tema de las cargas. Si nosotros tenemos una fuente constante o de DC y aquí tenemos una inductancia, una inductancia no es más que un alambre enrollado, y si esto es un alambre y yo lo conecto directamente a una fuente, aquí estoy generando una corriente, ¿cierto? Y prácticamente estaría haciendo un corto. ¿Por qué? Porque esto no es más que un alambre. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con esto. Y la reactancia inductiva en un condensador es igual a 2pi F L.
donde L es el valor de la inductancia. Si la frecuencia es 0, esto quiere decir de que todo esto es 0, y si esto es 0, entonces XL es 0, o sea que la impedancia, es igual a 0. Y si la impedancia o la resistencia es 0, la corriente es máxima o tiende a infinito. Entonces nosotros podemos concluir que un inductor o una bobina en DC se comporta como un circuito cerrado. Ojo con esto, entonces un inductor en DC se comporta como un circuito cerrado, o prácticamente se estaría comportando como un cortocircuito. Bien. Entonces los inductores en DC no le vamos a dar mucho sentido. Ojo, una señal DC constante, no directo, corriente directa constante. Si es pulsante ya es otro paseo. Esta le vamos a ver sentido cuando la frecuencia sea diferente de 0. Bien. Si nosotros reemplazamos entonces esto por una fuente de alterna, ya la cosa cambia. Ya esto se vuelve más interesante. Vamos a tener aquí nuestro inductor y aquí nuestro DS. L. Si nosotros conectamos una fuente de voltaje alterno, aquí el voltaje que va a ver el inductor aquí es prácticamente el mismo de la fuente. O sea que el voltaje en el inductor va a llegar de una el voltaje de la fuente. Ojo, pero recordemos que esto es un alambre, una resistencia muy pequeña, o sea que el voltaje que se va a caer ahí, si nosotros miramos, miren que aquí se le dio una ganancia al voltaje, el voltaje es muy pequeño. Ay, Dios, elimina el que no era. Miren, un voltaje de 500 milivoltios, 50 milivoltios, es muy pequeño. Bien, ahora si decíamos que un condensador se oponía o se opone a los cambios bruscos de voltaje, una bobina o un inductor se opone a los cambios bruscos de corriente. ¿Listo? Entonces vamos a tener aquí que un inductor se opone a los cambios bruscos de corriente. ¿Listo? Y se comporta como un circuito cerrado en DC. Y también vamos a decir que el inductor atrasa
traza es con Z. A ver, traza, ven ahí, atraza la corriente respecto al voltaje. Lo podemos ver aquí en la simulación. Si nosotros miramos la gráfica de voltaje y la de corriente, vamos a ver que inicialmente se presenta el voltaje. Recuerden, aquí el voltaje está en verde. Primero vemos el voltaje y luego vemos la corriente. ¿Listo? Entonces, si el inductor se opone a los cambios bruscos de corriente, volvamos a ver esa pequeña analogía. Si vemos una carrera donde tenemos el voltaje y tenemos la corriente, si yo me opongo a los cambios bruscos de corriente, entonces ¿qué voy a ver primero? Pues primero voy a ver al voltaje y luego voy a ver la corriente. ¿Listo? Primero voy a ver el voltaje y luego la corriente. Entonces vamos a hacer aquí una pequeño cuadrito. En cargas resistivas, la corriente y el voltaje están en fase. Están en fase. ¿Por qué decimos que están en fase? Porque vamos a ver aquí gráficamente. Démosle un poquito de ganancia. Mucho. Cuando inicia el voltaje, también inicia la corriente. Y miren que cuando finaliza el voltaje, también finaliza la corriente. O sea que las dos señales están en fase. Cuando inicia una, empieza la otra, y cuando termina la una, termina la otra. Inician y finalizan en los mismos instantes de tiempo. Están en fase. Entonces vamos a decir coma, es decir, no hay desfase. Suena como redundante, pero bueno, claro, quiero aclararlo. No hay desfase. Bien. 2. Las cargas resistivas siempre, bueno, creo que siempre absorben potencia. Eso quiere decir potencia positiva. Bien. ¿Listo? Tres. Su comportamiento en AC y DC no varía.
Listo. Eso en cuanto a las cargas resistivas. Ahora hablemos de las cargas capacitivas. Entonces, en cargas capacitivas, primero, la corriente respecto al voltaje está adelantada. Esto teniendo en cuenta lo siguiente, los puntos. El voltaje se opone a los cambios bruscos el voltaje. El condensador se opone a los cambios bruscos de voltaje. Entonces la corriente respecto al voltaje está adelantada. Esto teniendo en cuenta lo siguiente: el condensador se opone a los cambios bruscos de voltaje. 3. Un condensador en DC se comporta como un circuito abierto. ¿Listo? Abierto. Cuarto, al estar la corriente adelantada respecto al voltaje, decimos que al estar la corriente adelantada respecto al voltaje, decimos que la corriente y el voltaje se encuentran en desfase. ¿Y en cuánto están desfasadas? 90 grados para cargas netamente capacitivas. Entonces 90 grados en adelanto, le decimos así, en adelanto, para cargas netamente capacitivas. Bien, esto es súper importante. Si nosotros miramos otra vez acá el condensador, démosle play a la simulación, démosle una ganancia, miren, si nosotros tenemos que aquí es 0 grados, 180 grados, 180 grados, y acá es 360 grados. Miren, ¿cuánto es el desfase? Pues mientras una está en 0, la otra está en su valor máximo. Hay un desfase de ¿cuánto?
de 90 grados. Recordemos que en las resistencias, cuando la corriente era 0, el voltaje también era 0. Aquí no es así. Cuando el 1 es 0, el otro es máximo. Y cuando el otro es 0, el 1 es máximo. Están invertidos, por decirlo así. Bueno, cuando uno es 0, el otro es máximo. ¿Y en qué ángulo se presenta eso? Justo a los 90 grados. Bien. Entonces continuemos con este pequeño resumen. Ahora, si hablamos de las cargas inductivas, en cargas inductivas tenemos que 1. La corriente respecto al voltaje está atrasada. ¿Listo? Esto teniendo en cuenta lo siguiente. 2 puntos. El inductor o la bobina se opone a los cambios bruscos de corriente. 3. Una bobina en DC se comporta como un circuito cerrado. Cuarto, al estar la corriente atrasada respecto al voltaje, decimos que la corriente y el voltaje se encuentran en desfase. ¿Cuánto? De desfase 90 grados en atraso. Esto para cargas netamente inductivas. Bien, entonces todo esto que acabamos de mencionar y hablar y explicar, un poco más de 1 hora, se resume en esto. En las cargas resistivas, la corriente y el voltaje están en fase. En las cargas capacitivas, la corriente respecto al voltaje está desfasada 90 grados y la corriente está adelantada. Y en las cargas inductivas, la corriente respecto al voltaje está desfasada y la corriente decimos que está atrasada. Bien, entonces miren que toda esta explicación simplemente fue para dar claridad a esto de la ley de los signos y la aclaración de por qué cuando una potencia es positiva decimos que la carga absorbe potencia y cuando la potencia es negativa la carga entrega potencia. Bien, más adelante seguiremos ya luego con los siguientes análisis de potencia media, valor RMS, etcétera.
Entonces espero que con esto haya quedado un poco más de claridad. Y esto es fundamental, este concepto que está aquí es fundamental para las correcciones que se hacen a nivel industrial del factor de potencia, de por qué un banco de condensadores para corregir el factor de potencia. Más adelante hablamos en detalle de eso. Bien, entonces espero que haya quedado claro esto, que estos conceptos que vimos en clase los hayan afianzado un poco más y hayan despejado más las dudas si las tenían presentes o tenían aún dudas que no habían despejado. Bien, entonces por ahora es todo. Gracias.